Dios nunca se queda sin recompensar a sus siervos. Amén. Y usted lo ha experimentado en su vida. Pero cada vez que no estamos aquí, estamos pensando en ustedes. Y el domingo pasado estábamos pensando en ustedes. Y el miércoles estábamos pensando en ustedes. Y durante la semana estábamos orando por ustedes. Así es de que no estamos aquí en cuerpo, pero estamos aquí en espíritu. Aquí es donde Dios nos tiene y aquí es donde vamos a estar hasta el día que Él nos quiera. Amén. Así es de que abra conmigo su Biblia al libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, esta carta a esta iglesia. Quiero que se monte en el autobús. Hemos estado estudiando básicamente la historia de la iglesia. Muchas personas, muchos cristianos no tienen ni idea cómo la iglesia se formó, cómo el evangelio empezó a crecer, dónde fue que nació, cómo fue que la iglesia nació, de dónde resultó. Jesucristo no inició ninguna iglesia. No vino y abrió las puertas de un edificio y dijo: esta es ahora la iglesia de Jesucristo. No. Él simplemente predicó el evangelio y dijo: cualquiera que quiera venir a mí, venga. Deje su cruz, niéguese cada día y siga. Ese era el evangelio de Jesucristo. Eso era todo lo que él predicaba. Y el día que ascendió, que subió al cielo, les dio a los discípulos un mandato: ir y predicar el evangelio a todas criaturas. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Pero cuando estudiamos la historia de la iglesia, podemos darnos cuenta cuánto ha cambiado. La iglesia en estos años de la iglesia primitiva que se le conoce, la iglesia, el único propósito era de enviar misioneros. Había más gente fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Y cada vez que se reunían, abrían los pergaminos, abrían los libros proféticos, que era lo único que tenía la ley de Moisés, los escritos y los profetas. No había Nuevo Testamento. Y estudiaban lo que el Antiguo Testamento decía. Y su deseo era, cada vez que se reunían, ¿qué irá a hacer Dios en este día? ¿Irá a regresar Jesús este día? Y esa era la iglesia en Tesalónica. 20 años después que Jesucristo había ascendido, esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. La iglesia en Tesalónica se fundó más o menos en el año 52, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Y es ahí donde estamos. Primera Tesalonicenses, ¿ya está ahí? Amén. Vamos a tratar de hacer funcionar esto. En este día quiero, en primer lugar, estudiar un poquito de historia, porque usted tiene que saber cómo esta iglesia se fundó. Después vamos a ver el propósito de la carta. Y por último vamos a ver 6 características de esta iglesia. Y vamos, con la ayuda de Dios, a estudiar el primer capítulo. Primera Tesalonicenses 1. Versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo, un equipo de 3. Nótese que Pablo no dice: yo, el apóstol Pablo, el teólogo Timoteo y el misionero Silvano. No. Pablo tenía una relación íntima con la iglesia. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, siervos del Señor, damos gracias por cada uno de ustedes.
Y este equipo, si usted regresa a Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, regresemos en el autobús unos capítulos atrás, desde el versículo 36 es donde inicia el segundo viaje misionero de Pablo. Y si usted se acuerda, después que Bernabé y Pablo se separaron, porque Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo no estaba de acuerdo con eso, Bernabé se separa de Pablo y Pablo se va en el segundo viaje misionero. Dice el versículo 40, y Pablo escogiendo a Silas, que es el mismo Silvano, un nombre es griego y el otro es latín, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Siempre me he preguntado cómo sería estar en el equipo de Pablo. ¿Cómo sería estar en el equipo de Pablo? Y no cabe duda que en primer lugar Pablo lo que veía era el corazón, el deseo de estas personas de predicar el evangelio. Y en esta ocasión agarra a dos, a Silas y a Timoteo. Silas, un hombre, un siervo en la iglesia de Antioquía que ya había estado predicando ahí. Timoteo, un jovencito de un testimonio tremendo. No cabe duda que Pablo llega a esta iglesia y se da cuenta y dice: wow, qué joven tan ejemplar. Este joven puede servir en la obra. Y mis hermanos, Dios usa al que quiere trabajar. Dios usa a la persona que quiere que Dios haga con él lo que él quiera. Lo más inútil del mundo Dios ha escogido para avergonzar a los sabios. Si usted quiere trabajar en la obra del Señor, Dios lo quiere usar. Pero Dios quiere que usted de verdad le entregue su vida. De verdad que usted se dedique a la obra del Señor. Y eso es lo que estos dos hombres habían hecho. Podemos ver aquí en este mapa es el segundo viaje de Pablo. Y empieza desde Jerusalén, ¿okay? Sube a Damasco, pasa por Felicia, a Siria, Cilicia, regresa a Derbe, Listra, Iconio, que es la región de Galacia. ¿Se acuerda el libro de Gálatas que acabamos de terminar? Las iglesias de Galacia están aquí en esta región. Esta vez en el segundo viaje Pablo pasa confirmándolas, animándolas: hermanos, sigan adelante creciendo en la obra del Señor. Después de ahí pasa por Asia. Ahora, de regreso al capítulo 15 de Hechos, versículo 6, dice la palabra de Dios que Pablo quería ir a Asia y predicar el evangelio ahí. Sin embargo, el Espíritu no se lo permitió. ¿Será que el Espíritu no nos permite evangelizar a veces? Sí. No cuando es por nuestras propias fuerzas. Pablo quería ir a Asia, pero Dios conocía su corazón. Y Dios conocía algo que Pablo no sabía. Y hay veces, mis hermanos, que Dios
cierra puertas en nuestra vida. Les hemos contado cómo nosotros por 3 años orábamos y pedíamos que Dios abriera puertas en Japón para iniciar una iglesia. Y Dios no abrió puertas. Ni siquiera una vez me permitió predicar. Ni una sola vez. 3 años orando porque Dios abra puertas. Y Dios no abrió puertas. Nuestro espíritu quería, nuestro corazón estaba deseoso, pero Dios decía: no es ahí donde te necesito. Y cuando nosotros pensamos que Dios había abierto puertas, dijo: no haces caso, hijo, así es de que te voy a dar una lección un poco dura. Y nuestros planes cambiaron de la noche a la mañana. Cuando sentimos, en un mes estábamos de regreso aquí, al desierto, allá a Cabal, 29 Palmas. Señor, ¿cómo me traes de la playa, del océano, donde podemos gozarnos como familia, al desierto? Bueno, tienes la arena, nomás te falta el agua. Así es Dios. Cuando Dios se mueve, no es casualidad ni es accidente, mis hermanos. En esta ocasión a Pablo dice que el Espíritu le impidió predicar el Evangelio en Asia. Ya hemos leído el capítulo y sabemos que después de ahí pasa a Filipos, que está ya en Macedonia. Es la primera colonia de Macedonia. Y es ahí donde después va a pasar a Tesalónica. En Filipos conoce a una mujer que se llama Lidia, donde ella junto con toda su familia aceptan el mensaje y son bautizados. Pero en Filipos pasa algo bastante interesante. A Pablo lo toman preso, a él y a Silas lo encarcelan, y a medianoche, ¿qué están haciendo estos 2 hombres? Cantando himnos, ¿verdad? ¿Qué cantarían? Oh Dios eterno, tu misericordia ninguna sombra de duda tendrá. ¿No se saben ese himno? No. Roberto, tenemos que cantar más himnos. ¿Qué himnos cantaría? Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. ¿Qué salmos cantaría? No lo sabemos. Sin embargo, me gusta lo que el pastor Skip Heitzig dice. Dice que cuando Pablo y Silas estaban cantando, Dios estaba moviendo el pie, llevando el ritmo, a punto que causó un terremoto. La alabanza de Pablo y Silas en la cárcel causaron un terremoto en la tierra. Y dice que la cárcel se abrió, el cepo se abrió y quedaron libres. Y el carcelero, a causa del testimonio de Pablo, llega a ser salvo también. Les dice: ¿qué debo de hacer para ser salvos? También ellos aceptan y pasan de ahí a Tesalónica. Y estamos aquí en esta área, Tesalónica. Esta colonia era un puerto importantísimo en el área de Macedonia. Si usted puede ver, está entre Berea y Anfípolis, que era una ciudad comercial. Toda la gente que caminaba por Macedonia tenía que pasar por Tesalónica. Y cuando Pablo llegó, en el capítulo 17 de Hechos, dice el versículo 1: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 semanas. 3 semanas pasó Pablo en Tesalónica. Y lo único que hizo era predicar el Evangelio y hablarles de Jesucristo, que Él era el Mesías. Era una ciudad llena de judíos, griegos, de todas clases de gente, pero predominantemente
judíos y griegos. Y qué mejor oportunidad para Pablo de predicarle al evangelio primero a su nación y después a los gentiles, porque ya Dios lo había llamado a ser apóstol. ¿A quiénes? A los gentiles. Entonces Pablo se encuentra en una ciudad donde él puede iniciar su ministerio y por 3 semanas les predica el evangelio. Ahora, sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ahí, en ese momento, es cuando la iglesia en Tesalónica nace. Pablo no fue y hizo ¿cómo se dice? Un survey, una encuesta, a ver cuántos hispanos hay, a ver cuántos judíos, a ver cuántos griegos, cuántos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, a ver qué tenemos para hacer una iglesia que atraiga a la gente. No, simplemente predicó el evangelio de salvación. A causa de su mensaje, Jasón dice que abrió la puerta de su casa, y era ahí donde la iglesia se reunía. Mis hermanos, la iglesia primitiva se reunía en las casas porque las sinagogas no se les permitía predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora, cambiemos los papeles y pensemos la iglesia hoy en día, en donde menos nos juntamos para alabar el nombre de Cristo. ¿Es donde? En nuestras casas. Es donde menos nos juntamos. Venimos y pensamos que la iglesia está aquí, que la iglesia es este lugar. Debemos de cambiar nuestra mentalidad, porque la iglesia es usted, la iglesia soy yo. 1 Corintios nos dice: vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Usted es la iglesia. Donde usted está, el Espíritu de Dios está. Y donde el Espíritu de Dios está, ahí está Dios. Nosotros somos la iglesia. Es tiempo, mis hermanos, que nosotros volvamos a regresar a juntarnos en nuestras casas y a servir y a predicar el evangelio en nuestros hogares, que era lo que estas iglesias hacían. Regresemos a 1 Tesalonicenses. Así que ya hemos visto un poquito de la historia, ¿verdad? Cómo llegó el evangelio a Tesalónica, y por 3 semanas Pablo estuvo allí, y en 3 semanas ellos recibieron el evangelio. Y después que Pablo sale de Tesalónica, pasa por Berea y llega a Corinto. Más o menos un año después es que Pablo está ansioso de saber cómo está la iglesia en Tesalónica. Ahora, si usted se acuerda, no era nada fácil, sino que había sido fundada la iglesia en opresión. Cuando Pablo fue arrestado, también llegaron los judíos a buscar a Jasón, y vamos a ver más adelante que lo sacan a él y a toda su familia. Así es de que esta iglesia también está pasando persecución, así como Pablo la pasó. Entonces aquí es donde Pablo dice: Pablo, Silvano y Timoteo, el equipo que ya vimos, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. No se puede tener uno sin tener el otro, pero es importante que nos demos cuenta que primero llega la gracia y después viene la paz. ¿Qué es gracia? La gracia de Dios es un regalo inmerecedor que Dios le da
a cualquier persona que quiera. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, un regalo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos dice Romanos 5:8. La gracia de Dios, Efesios 2:8 nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. La gracia de Dios es lo que nosotros recibimos cuando le aceptamos. Es un regalo inmerecedor. No lo merecemos. Y porque recibimos ese regalo, tenemos paz para con Dios, nos dice Romanos 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La gracia es el regalo y el resultado es la paz. ¿Ha tenido paz usted en su corazón? ¿Ha sentido una paz que a pesar de las dificultades, dice uno, Dios está en control? Dios está aún en control. Y me llena de gozo cuando hablo con hermanos que están pasando dificultades y dicen, Dios está en control. Dios todavía permanece fiel. Amén. Gloria a Dios por esa fe que no se mueve tan fácil. Versículo 2. Damos gracias. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ahora, vamos a ver 6 características de esta iglesia en Tesalónica. La primera característica es una iglesia de fe. Damos gracias, dice Pablo, por la obra de vuestra fe. ¿Cuáles son las obras de la fe? Santiago capítulo 2 versículo 14 nos habla en cuanto a una fe sin obras es muerta. Una fe sin obras es muerta. Cuando Santiago habla de una fe sin obras es muerta, no quiere decir que nosotros tengamos que trabajar para nuestra salvación. Quiere decir que la fe se actúa, prácticamente se enciende con las obras. Es como cuando una persona está ahogándose, puede estar en medio del mar, en medio de donde sea, una piscina, un río, donde sea, se está ahogando y necesita un salvavidas. Y si hay alguien en la tierra o en la orilla y le lanza el salvavidas, la persona tiene la opción de tomar ese salvavidas o no tomarlo. La acción de tomar el salvavidas es recibirlo, querer ser salvo. Requiere una acción, una obra. El cristiano, cuando acepta a Cristo, esa es la única obra que tiene que hacer para ser salvo. El recibir el mensaje, el decir sí, lo acepto. Entonces, Santiago nos da una lección y nos dice, la fe sin obras es muerta. Porque una persona puede creer en Dios, puede tener fe en Dios. Y Santiago dice, ¿será una persona salva solo por fe? Una persona puede tener fe en Dios, puede creer. Y muchos dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo. Pero su vida no lo refleja. Pero esa persona nunca ha confesado
Nunca ha dicho, yo soy pecador y necesito de Cristo. Y no le ha entregado su vida a Él. Hasta que esa persona le entregue su vida, no puede ser salva. Entonces, ¿cuál es la obra de la fe de la iglesia, mis hermanos? Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Las obras de su vida son un reflejo de lo que Dios ha hecho en usted. Esas son las obras de la fe. Lo que nosotros hacemos lo debemos de hacer por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no para ganarnos nada, porque entonces no sería gracia, no sería un regalo inmerecedor. Sigue diciendo el versículo: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia trabajadora por amor y una iglesia constante. Vaya conmigo a 1 Corintios 15, 58, versículo 58. 1 Corintios 15, versículo 58. Dice Pablo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ha crecido usted? ¿Está creciendo espiritualmente? ¿O todavía es un bebito? A un bebé se le da leche hasta que ya empieza a comer, y después ya le damos comida sólida, y después le damos carne, le damos proteína, le damos más alimentos que le sustente. Muchos cristianos se quedan bebés y no crecen, y porque no crecen, no trabajan. La constancia, ¿qué quiere decir constancia en la obra? Tristemente hay personas que a veces vienen, a veces no. Hoy no quiero ir a la iglesia, hoy sí quiero ir, voy cuando se me dé la regalada gana, cuando se me antoje, voy al cabo, nadie me va a forzar, ya soy salvo. ¿Qué me van a decir? Es por gracia. Tristemente muchos cristianos son así. Ahora, yo le doy gracias a Dios, mis hermanos, por cada uno de ustedes, porque para gloria de Dios los considero fieles y constantes. Porque hay veces que yo sé que no venimos, pero aunque no vengan, yo sé que siguen adelante. Y sé que cuando no vienen es porque no hay trabajo o porque hay otras necesidades. Pero mis hermanos, el cristiano debe de crecer estando aquí en este lugar, en este templo, o aun cuando no pueda venir. Pero mientras usted tenga la oportunidad de venir, venga. No deje que nada le quite la bendición de estar juntos en armonía, de venir y cantar y participar de lo que hacemos en este lugar. Porque venimos para adorar el nombre de Dios y para alentarnos los unos a los otros. Cuando usted esté en su casa y usted sienta que no quiero ir a la iglesia, es cuando más tiene que venir. Porque ese es el enemigo poniendo en su corazón: ¿para qué vas? Quédate aquí.
Puedes verlo en Facebook. No es la página del chisme, puedes verlo. Quédate viendo el partido y ves también el mensaje. No, hermanos, el cristiano debe de estar constante, sirviendo, trabajando en la obra de Dios. Ahora, ¿por qué trabajamos? No es porque yo los haga trabajar, mis hermanos. Yo no hago trabajar a nadie. Si quiere trabajar, trabaje. Si no quiere trabajar, no trabaje. No trabaja para mí, no sirve aquí en la obra para mí. El trabajo que usted hace, lo hace por amor. Y miren lo que dice: sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano que usted trabaja, no es en vano que usted se levanta más temprano que todos, no voy a decir a las 7 de la madrugada, ¿verdad? Pero se levanta más temprano que quizás la mayoría y ya está aquí a las 8 para venir a practicar todos los domingos. No es en vano. Un día Dios va a premiar. Va a premiar ese sacrificio, si le podemos llamar sacrificio. Va a premiar ese deseo que usted tiene de trabajar para la obra de Dios. Regresemos a 1 Tesalonicenses, que se nos está pasando el tiempo y nos estoy avanzando mucho. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La cuarta característica es una iglesia ejemplar. Perdón, se me pasó una ahí. Una iglesia firme, una iglesia segura, una iglesia que está firme en lo que cree. Cuando las personas le preguntan a ustedes, ¿en qué cree? Usted está firme y dice: creo en Dios, en Jesucristo, mi Salvador. Bueno, me han dicho que Dios existe, ¿verdad? Si es así como predicamos el evangelio, mis hermanos, por eso es que la gente no lo acepta. Porque ni nosotros estamos seguros de lo que creemos. Una iglesia que cree, que es firme, es porque ha visto las obras del Espíritu. No solo ha escuchado la palabra y la ha recibido, ha visto las obras del Espíritu. ¿Ha visto usted las obras del Espíritu aquí en nuestra iglesia? Yo sí las he visto. Yo sí las he visto. Y si usted no las ha visto, debe de abrir sus ojitos y verlas, sus ojitos espirituales, y ver las obras del Espíritu, porque el Espíritu permanece el mismo de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo todavía sigue moviéndose y todavía sigue usando personas y sigue levantando siervos como lo hizo en estos tiempos. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Una iglesia ejemplar. ¿Seremos una iglesia ejemplar? Dice: la palabra de Dios ha salido de ustedes al punto que todos los que han creído en Macedonia, en Acacia, quieren ser como la iglesia de Tesalónica. ¿Qué es una iglesia ejemplar, mis hermanos?
¿Cómo consideramos una iglesia ejemplar? Una iglesia de fe, una iglesia que trabaja por amor, una iglesia constante, una iglesia firme. Esa es una iglesia ejemplar. ¿Somos una iglesia ejemplar? ¿Es usted una iglesia ejemplar? Tanto que las iglesias de Yacabal y Joshua Tree quieren ser como nosotros. ¿No? Ahí lo vamos a dejar. Porque ellos mismos, versículo 9, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La última característica es una iglesia que espera el regreso de Cristo. El mensaje principal de esta carta es el regreso de Cristo. Cada uno de los capítulos termina diciendo, haciendo referencia del regreso de Cristo. La diferencia de la iglesia en Tesalónica y de la iglesia hoy en día es esta. La iglesia vivía cada día esperando que Jesucristo regresara. La iglesia de hoy en día vivimos sin ni siquiera a veces recordarnos que Cristo puede venir hoy mismo. La venida de Cristo es eminente. Puede venir a cualquier hora, mis hermanos. Mire las noticias. Vea. Las señales están por todos lados. En Israel, en Siria, en toda esa área. Vea, lea. Lea la profecía. Todo está apuntando ya para los fines del tiempo. Y termina el capítulo diciendo: al que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira. 20 años habían pasado y la iglesia estaba esperando. Cristo puede venir hoy, Cristo puede venir hoy, Cristo puede venir hoy. Y cuando Cristo venga, viene la ira de Dios. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que Cristo puede venir en cualquier momento. Y cuando Cristo venga, entonces viene la ira de Dios. Pero ¿qué está hablando cuando se refiere de la ira de Dios? Tendrá que venir el siguiente domingo a la misma hora. Este día compartiremos los elementos. Cada vez que la iglesia se juntaba, partían el pan, compartían la copa. Porque Jesús les dijo: haced esto en memoria de mí hasta el día que yo regrese. Cuando usted tome estos elementos, acuérdese, Cristo puede venir hoy mismo. Y qué gozo sería si Dios viniera mientras estuviéramos aquí. Pero qué gozo sería si Cristo viniera después de haber compartido estos elementos. Y Pablo nos insta a compartir estos elementos con gozo. Así es de que vamos
a disfrutar estos elementos y recordar que Cristo viene pronto. Amén. Les voy a invitar a ponerse en pie y mientras los hermanos pasan vamos a orar y vamos a disfrutar de esta comunión. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, mi Dios, porque tu Hijo Cristo, quien resucitó de los muertos y quien, Señor, prometió ir a preparar un lugar para nosotros y que un día regresaría por su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Quiere decir, mi Dios, que Jesucristo va a venir por mí. Va a venir por cada uno de nosotros, los que hemos creído y hemos aceptado. Y estaremos en gloria con Él disfrutando. Mi Dios, perdónanos. Perdona nuestras faltas, nuestras dificultades. Y permítenos disfrutar en este momento de esta comunión, en perfecta comunión contigo. Y recordar, Señor, que tu Hijo Cristo viene pronto. Permítenos, Señor, permanecer fieles hasta ese día, cualquiera que sea. Quiero dejar este momento para que